Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este webinar. Muchas gracias a la Fundación Marie Curie y a Varian por auspiciar la realización de este evento. Realmente estamos muy contentos de realizarlo. Cuando comenzamos con la organización del curso precongreso, que será realizado el día 12 de noviembre, encontramos la necesidad de hacer un webinar introductorio al curso precongreso para poder avanzar en más profundidad durante el curso precongreso a realizarse en la ciudad de Córdoba el día 12 de noviembre próximo. Para mí es realmente un gusto poder estar acá con ustedes. Ya hace tiempo que nos damos cuenta que la radioterapia está en un proceso de cambio, y nosotros como físicos médicos debemos acomodarnos a los cambios que esto ocurre. Hay muchas de nuestras actividades que son repetitivas, y necesitamos generar un paso de secuencias que nos permita poder hacer nuestro trabajo más eficiente, lo cual seguramente va a redundar en poder brindar tratamientos en menor tiempo y que mayor cantidad de pacientes tengan acceso a tratamientos de alta tecnología. Para la realización de este webinar, contamos con tres expertos. El primero que va a estar a cargo de la parte principal de este webinar, que es Alberto Adrada. Alberto es magíster en física médica, es ingeniero físico en la Universidad del Cauca de Colombia. Recibió su grado de magíster en física médica en el Instituto Balseiro. Tuvimos el honor de tenerlo como residente en nuestra institución durante el periodo 2012-2014 y actualmente es coordinador de física médica de radioterapia de la Clínica Occidente de Cali. Alberto es un apasionado por distintos tipos de competencias de planificación, donde ha obtenido numerosos premios, y además es un apasionado para la realización de script. Así que bueno, Alberto, te doy la palabra para que inicies con tu parte. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a empezar compartiéndole la pantalla y empezamos con este webinar. Bueno, entonces, este es el webinar que, como dijo Daniel, pues es la forma introductoria que tenemos del curso precongreso que se va a realizar en Córdoba. Este tipo de webinar fue, digamos, auspiciado por Varian y tengo pues que presentarles que Varian me está ayudando, me está haciendo una compensación por esta presentación y por estar, digamos, ante todos ustedes para hacer este tipo de webinar. Cabe recalcar que todo lo que vamos a mostrar a continuación está enmarcado en la plataforma de Eclipse de la versión 16. Bueno, lo primero que vamos a hacer en la parte de instalación y configuración básica es simplemente pues la descarga de este programa. La queríamos dejar un poco, digamos, atrás porque es descargar el software, instalarlo en el sistema Eclipse y hacerle un tipo de configuración. A partir de eso, entonces vamos a realizar los primeros scripting, con el primero que vamos a hacer el famosísimo Hola Paciente. Después vamos a empezar a hacer la revisión de todas las clases principales que necesitamos para completar el curso de precongreso que se va a realizar en Córdoba. El objetivo principal de este curso, entonces, va a ser
que podamos acceder al tipo de estructuras y podamos realizar un campo simple, digamos un campo como una caja, 4 campos, y que a partir de eso entonces podamos evolucionar y avanzar hacia tipos de arcos, optimización y presentar ya un tipo de reporte mucho más avanzado. Este entonces el curso precongreso que vamos a tener en Córdoba, y a continuación pues vamos a iniciar con Bruno Forti, que es el que va a dar la primera parte de esta webinar. Bueno, yo quisiera introducir a Bruno Forti. Bruno Forti es estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba y es programador informático de nuestra institución. Hace tiempo que Bruno ya viene trabajando en el desarrollo de distintos tipos de script y ha participado también en numerosos cursos que hemos realizado en otras oportunidades. Adelante, Bruno. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Entonces yo voy a dar la introducción para primero entender lo que es el SAPI. Primero hay que entender cómo era la vida sin el scripting, en donde realizábamos tareas más monótonas, repetitivas, que duraban más tiempo, propensas a errores, en donde mucha información quedaba muy fuera del alcance. Entonces, para eso se desarrolló el SAPI, que es la herramienta que desarrolló Varian que nos va a permitir conectarnos desde nuestra línea de programación en los scripts con el Eclipse. Las siglas de SAPI significan Eclipse Scripting API, que cuando nos referimos a API estamos indicando que es el software que nos va a conectar el Eclipse con el script. En palabras más sencillas, serían dos archivitos que nosotros importamos de nuestro proyecto y nos va a permitir poder modificar y leer los datos del paciente que tengamos abiertos. También hay que mencionar que nosotros utilizamos el lenguaje de programación C# con la librería de .NET Framework, que es la que se usa. ¿Qué usos típicos puede tener el SAPI? Primero que nada, para el contorneo, realizar las operaciones booleanas básicas como el AND, el OR, subtraer, márgenes simétricos y asimétricos. También nos permite crear estructuras, buscar estructuras. em, Nos permite crear un plan, hacer el cálculo de dosis, hacer la optimización, crear reporte de tratamiento, entre otras cosas, que vamos a ver más adelante. Para empezar a crear el proyecto vamos a necesitar el programa Eclipse Script Wizard, que lo tenemos aquí, que ya tendría que venir instalado con el Eclipse. Una vez que iniciemos este programa nos va a abrir un entorno como este, en donde tenemos que señalar el nombre del script, la ubicación y indicar el tipo de script que queremos desarrollar. Esto puede variar entre versiones de Eclipse, pero los cuatro principales son estos que están acá, donde tenemos los tipos plugin, que los tipos plugin tienen la característica que se necesita tener el paciente abierto para poder ejecutarse. El single file plugin no requiere compilación. Cuando decimos compilación nos referimos a comprimir todo nuestro proyecto en un solo archivito. En este caso el archivo, o sea, nos requiere compilación y el archivo es un .cs, que es la extensión que se usa en C#. Y este script solamente da acceso de lectura a los datos del paciente. Después tenemos el binary plugin, que sí requiere compilación. Cuando lo compilemos va a crear un archivo .dll. Y este script sí requiere lectura y sí permite lectura y escritura de datos. Después tenemos el standalone, que es un archivito ejecutable. También requiere compilación, pero este no requiere que tengamos abierto el paciente en el Eclipse. Podemos ejecutarlo desde afuera, del escritorio donde nosotros quisiéramos. Pero solamente accede a datos de lectura de toda la base de datos de los pacientes. No se pueden modificar acá los datos de los pacientes. Y por último, el Visual Scripting, que no requiere compilación, y este es más simple, en donde nosotros vamos creando como un flujo de trabajo con elementos visuales, que vamos conectando uno con otro y vamos creando el flujo. Acá están más diferenciados los tipos de script, en donde el single file plugin, el binary plugin y el visual scripting tenemos que tener abierto el paciente para poder modificar o leerlo.
y el standalone no, es aparte. El que nosotros vamos a ver en este curso es el binary plugin. Una vez que iniciemos el proyecto, nos va a crear con el entorno Visual Studio, que es un programa gratuito que se puede descargar. El entorno es muy parecido a este, en donde en la parte superior tenemos la barra de herramientas, en donde podemos compilar el proyecto, entre otras funcionalidades. En la parte inferior está la consola. Acá nos da a indicar información muy relevante de compilación, pero también nos puede indicar los errores que nos tira el código. Entonces es muy importante leer acá la consola. En caso de que algo no funcione, podemos ir ahí a revisar. Acá a la derecha tenemos el explorador de soluciones, que es cómo tenemos organizado nuestro proyecto, los directorios, las diferentes clases y también las referencias que tengamos importadas. Y por último el código, obviamente, que es donde vamos a programar. El wizard nos va a crear como una plantilla con código ya hecho, que se va a ver como esto, en donde en la parte superior podemos ver todas las librerías que estemos usando. Y yo acá remarco dos muy importantes, que son las dos librerías de SAPI, que como indiqué antes eran dos archivos, que puede variar dónde se encuentra en los archivos, pero normalmente es en esta ubicación, y son dos archivos simplemente. El wizard ya te los importa automáticamente, pero en caso de que no lo haga, podemos importarlo a mano en el explorador de soluciones. En la parte de referencias, clic derecho, agregar referencias, buscamos los archivos y los seleccionamos y listo. Estos archivos son los que contienen la información, los métodos y funciones para poder acceder al paciente. Debajo de las librerías tenemos las versiones compilado. Estas son importantes porque para poder ejecutar un script para uso clínico, tenemos que aprobar el script. Y para cada modificación que realicemos, tenemos que ir cambiando la versión para que no se solapen. Y también nos sirve a nosotros para tener un mayor control de las versiones de nuestro proyecto. Y acá en la parte inferior es donde va a iniciar todo nuestro programa. El método public void execute es donde nosotros vamos a escribir todas nuestras líneas de código y nuestra lógica de programación para hacer lo que quisiéramos hacer. Acá el método este tiene la clase que es la más importante de toda, la script context, que es la clase que tiene a su vez subclases que contiene los métodos y funciones para acceder al paciente y modificarlo, que vamos a ver más adelante. Ve acá, estamos escribiendo todo el código, nuestra lógica se va a encontrar dentro de este método. Para ejecutar un script de tipo plugin, como dije antes, tenemos que tener el paciente abierto en el planificación de datos externos, ir a la parte de herramientas, scripts, buscar el script donde lo tengamos y ejecutarlo y nos va a mostrar lo que hayamos programado. Acá yo muestro un ejemplo de un script que nosotros estamos usando actualmente en la clínica, que es de generación automática de estructuras de diferentes protocolos, que acá tenemos la lista de todos los protocolos que nosotros usamos. En este caso yo muestro un ejemplo de cuello uterino, donde lo seleccionamos, nos muestran todas las opciones que tiene el cuello uterino. A la izquierda tenemos una lista, por ejemplo, de estructuras, donde nos indica si la estructura se encuentra en el paciente o no, y le damos a iniciar. En este caso, en el script duró 8 segundos y nos generó a partir de este conjunto de estructuras que tenemos a la izquierda, todos los PTB a partir de los CTBs y todos los volúmenes objetivos, que eso es lo que vamos a ver más a continuación, que ahora van a explicar. Muchas gracias. Bueno, ahora continúa Maxi. Bueno, quisiera introducir a Maximiliano Muso. Maximiliano es magíster en física médica. Su título de grado es ingeniero biomédico, es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante su último periodo, él realizó una pasantía en nuestra institución, que es la pasantía obligatoria de la carrera de ingeniero biomédico. Luego decidió hacer física médica, entonces cursó y se egresó del Magíster de Física Médica Instituto Balseiro. Actualmente es residente de segundo año en la práctica clínica de nuestra institución,
a punto de finalizar en los próximos meses. Adelante, Maxi. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, como dijo Bruno anteriormente, yo me voy a centrar en la parte de creación de estructuras y verificaciones de la librería en las clases de patient dentro de SAPI y la clase structure. En primera medida, vamos a hablar de la clase patient, que es lo que hace este tipo de clase dentro de SAPI, es tener una directiva de los datos demográficos, la cantidad, si es posible editar o no el paciente. Nos da una idea de, en primer lugar, para poder acceder al nombre del paciente, el hospital, el ID. Esto es importante al inicio del script colocarlo para saber si existe un paciente cargado o no dentro de a la cual le vamos a aplicar el script. En primera medida tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy básico en el cual verificamos con la sintaxis context.patient si está vacío, así que si existe un paciente cargado. Si es así, se tira, o sea, existe un error en el paciente, o sea, en el script, y no permitiría continuar, porque es necesario cargar un paciente para poder realizar todas las modificaciones posteriores. En el caso de que sí existe un paciente cargado, tenemos que aparecer un mensaje de el nombre del paciente y el ID que se encuentra cargado. Acá podemos ver a la derecha cómo son la sintaxis en C# para poder realizar cada una de ellas. Bueno, esta clase cuenta con propiedades y métodos. Como todo lenguaje de programación, C# cuenta con las clases donde nos permite hacer la programación orientada a objetos, donde tenemos en esta clase en particular la posibilidad de agregar cursos al paciente, la posibilidad de esta directiva de Begin Modification, poder hacer modificaciones al paciente, y de esta manera poder editarlo, crear estructuras, crear los mismos planes de tratamiento, ya que sin esta directiva no podríamos con eso realizar modificaciones, y el script solamente quedaría como un script de solo lectura. Bueno, el flujo de trabajo que vamos a hacer para realizar este script, lo que vamos a buscar es hacer las estructuras y la planificación de un paciente de próstata, como ya lo explicó Alberto con anterioridad, es primero identificar el paciente y el set de estructuras. Vamos a hacer una generación de márgenes y estructuras tipo PTB, que lo vamos a explicar más adelante. Realizar operaciones booleanas de manera automática, o sea, AND, OR, SUB, suma, intersecciones y resta de volúmenes. La creación de los anillos de planificación. Más adelante, Alberto hará la parte de creación de cursos de plan, la configuración de la máquina para poder realizar los planes de tratamiento, la generación de campos estáticos, como mencionó, el cálculo de dosis y la revisión del plan con metas clínicas. Nosotros lo que vamos a hacer a continuación es ver la clase structure para poder realizar modificaciones en el set de estructuras del paciente, y posteriormente de hacer toda la explicación daremos una muestra en vivo de cómo se corre el script y la velocidad con la que se pueden realizar dichas estructuras de planificación. Bueno, en primera medida, la clase context.structureSet nos permite, como ya mencioné, acceder al set de estructuras que están anexadas a esa imagen y al paciente particular. En este caso es un paciente de próstata que cuenta con dos volúmenes de CTB próstata y CTB vesículas seminales, y los órganos a riesgo que podemos considerar recto, trígono, uretra, vejiga y las cabezas femorales. En esta clase, al igual que la clase patient, también tiene propiedades y métodos. Entre las propiedades también podemos acceder a las set de estructuras y navegar por cada una de las estructuras que tiene el paciente o ese set de imágenes, el ID, el nombre y la imagen que está anexada a ese set de estructuras, como vemos acá. Y en la parte de métodos podemos agregar estructuras al nuevo set de estructuras. Como dijo Bruno anteriormente, es necesario hacer que el script sea con la posibilidad de escribirlo, así que hay que editar en la parte del encabezado del script. Bueno, agregar estructuras. Si el plan está aprobado, deberíamos consultar si es posible o no agregar las estructuras, por esto este método es muy importante. Remover estructuras en el caso de que sea necesario, como en el script podemos nosotros crear estructuras auxiliares y luego removerlas para que no aparezcan en el paciente.
Y en primer lugar, bueno, lo que vamos a hacer, de la misma forma que hicimos verificación con el nombre del paciente anteriormente, si está cargado o no, ver si ese paciente cuenta con un set de estructuras. Si cuenta con un set de estructuras, listo, el paciente posee una tomografía que ya se dibujado con algunos volúmenes. Luego, el script que vamos a mostrar hace dos cosas. En primer lugar, hace una lista con donde almacena todas aquellas estructuras que sean de tipo órgano y las guarda en una variable de organ structure. Esta variable lo que se utiliza es para poder hacer como un puntero que indica hacia qué estructuras del set de estructuras se guardan las variables del script. De la misma forma hacemos para los casos del GTB y CTB, donde almacenamos por tipo de GTB y CTB y lo almacenamos en una lista. Acá lo que estoy haciendo es comprobar si existe algún elemento dentro de esa variable organ structure. Si no existe, muestra el mensaje que no existen estructuras de tipo órgano, y si en caso de que sí, muestra todas aquellas estructuras que están dentro del set de estructuras de tipo órgano. Y en el mismo pasa con el caso de los tipos GTB y CTB, que son el CTB de la próstata y el CTB de la vesícula seminal. Bueno, como dije, este paciente cuenta con los dos volúmenes de objetivo, la CTB próstata y el CTB vesículas seminales, y los órganos a riesgo. Está totalmente, no cuenta con ningún PTB dibujado ni nada, eso es lo que va a hacer automáticamente el script. Lo que vamos a hacer en primer lugar es, vamos a correr el script, verificar si existe un paciente cargado, como decía anteriormente, verifica si no hay ningún paciente, esta es la alerta que dará el script. El set de estructura es lo mismo, verificar si existe un set de estructuras cargado. Vamos a direccionar para reducir código, que el context.structure y no tener que estar escribiéndolo todo el tiempo, se direccione con esta variable SS, y lo más importante es hacer que este script pueda hacer modificaciones en el paciente y generarnos las estructuras mediante la directiva context.patient.beginModification. Es decir, a partir de este momento se pueden realizar modificaciones. Todo lo que estaba arriba del script, arriba de esta directiva, no realizaba modificaciones, solamente hacía lectura de que existía o no un paciente cargado o existía o no un set de estructuras. Bueno, lo primero que vamos a mostrar es cómo se realiza la creación de PTBs a partir de un CTB con una expansión toda simétrica, en lo cual en primer lugar debemos buscar una estructura que vamos a hacer la expansión. En este caso buscamos la estructura CTB próstata dentro del set de estructuras y lo almacenamos dentro de la variable CTB. Es decir, que esta va a ser la referencia con esta variable CTB a la estructura CTB próstata. Creamos una estructura que se va a llamar PTB de 5 milímetros, que se crea automáticamente vacía, y lo que hacemos es el siguiente, es segmentar esa estructura y hacer la expansión de 5 milímetros de la próstata. Y lo mismo para el caso de creación un PTB de 10 milímetros, en donde se crea la estructura vacía y le hacemos la expansión de 10 milímetros, generando una expansión más grande respecto al CTB. Y bueno, nos sale la alerta de que ya se fueron creados los PTBs. Además de poder hacer PTBs simétricos, como fue el caso anterior, es posible realizar PTBs asimétricos, donde podemos, por ejemplo, cuidar, en este caso, una SBRT de próstata, que es como protocolo en la institución, si el posterior de la próstata es una expansión menor a las otras direcciones para hacer un cuidado del recto. Tenemos una expansión de 3 milímetros en el posterior y 5 milímetros en las otras direcciones, y otro volumen que vamos a hacer en este caso las vesículas seminales, una expansión de 5 milímetros hacia el posterior y 9 milímetros en el resto de las direcciones. Lo que vamos a hacer primero, como fue anteriormente, es crear las estructuras que vamos a agregar al set de estructuras. En este caso son PTB próstata, PTB 3625 con la prescripción de dosis, y el volumen que vamos a hacer PTB menos PRB, que se crea en un inicio exactamente igual a los PTB de próstata, va a tener la misma dimensión, pero se le va a restar aquellos órganos a riesgo. También creamos la referencia a la estructura que hace la CTB de vesículas seminales, y hacemos lo mismo con los márgenes asimétricos. Anteriormente la expansión era simétrica, o sea, era con margen directamente, es una expansión simétrica. En este caso lo que tenemos que hacer es cargarle un vector, como estaba
mostrado anteriormente aquí, que le cargamos un vector de expansión para poder hacer toda la expansión asimétrica de 3 milímetros en posterior y 5 en el resto de las direcciones. Y esto es lo que haríamos en contorneo de hacer una expansión en cada uno, tener que crear la estructura y hacer la expansión tanto en posterior menor de 3 milímetros y de 5 milímetros en las otras direcciones para la próstata. Y lo mismo para las vesículas seminales, la expansión en 5 milímetros en posterior y 9 en restantes direcciones. Bueno, ahora lo que pasamos a crear son los órganos a riesgo. En este caso lo que creamos es un órgano, vamos a crear 4 que son intersección, y el PTB menos los PRBs. Tenemos en primer lugar el rectum PRB05, que es una expansión de 5 milímetros del recto en todas las direcciones, simétrica. Y tenemos la generación de 3 estructuras que están en intersección con el PTB de la próstata, que son PTB trígono, que es el PTB de intersección con la trígono, la uretra, y el PTB rectum PRB05, que es la intersección del PTB con esa estructura rectum PRB05. Estas son las 3 estructuras que se generaron, el PTB trígono, el rectum PRB05 y el uretra, PTB uretra. Lo que es necesario, no mencioné anteriormente, que para poder realizar operaciones booleanas dentro del script es necesario convertir todas las estructuras a alta resolución para que no encuentre el script alguna diferencia entre resoluciones, y eso no quiere que genere un error. Por eso, para hacerlo más sencillo y desde un inicio, convertimos todas las estructuras que vamos a utilizar para hacer operaciones a alta resolución y generamos los volúmenes ya sea por ejemplo de los PT rectum PRB, o podemos generar volúmenes de planificación con distintos PTBs que tengan la misma dosis, hacemos la suma directamente. Bueno, creamos las 3 estructuras y las segmentamos de PTB trígono, uretra y rectum PRB, que es la intersección con el PTB de la próstata, y seguidamente lo que hacemos es la resta para generar el PTB menos PRBs, que es restar al PTB de la próstata todas los órganos como el trígono, la uretra y el rectum PRB05. Es cuando quedará de esta forma. Bueno, como mencioné anteriormente, teníamos las operaciones booleanas, que en el caso de contorneo deberíamos hacerlo dentro de la sección pertinente una por una. Acá se puede hacer de manera automática, crear las estructuras de manera suma, resta, intersección. Lo que vamos a hacer es hacer operaciones booleanas utilizando la próstata y el PTB de las vesículas seminales, para una forma más didáctica. Queremos primero la suma, que es PTB más 3625 más PTB de la vesícula seminal, y solamente con la directiva OR realiza la suma lógica de todo el volumen y nos segmenta el volumen llamado suma. Luego el volumen llamado resta, que es el PTB de la próstata menos las vesículas seminales, y las almacenes solamente quedaría la sección de la próstata, y la intersección, que es la intersección de los dos volúmenes, entre el PTB de la próstata y el PTB de las vesículas seminales. Otra cosa que nos permite hacer la planificación con script es la generación de anillos. De la misma forma que se hace en contorneo, se puede realizar los anillos de planificación para poder hacer una conformación de dosis, que quizás muchos de ustedes pueden realizarla en el trabajo cotidiano de optimización, donde se generan 3 anillos, en los cuales son expansiones de la próstata. En este caso de ejemplo, hacemos 3 anillos de una expansión de 3 volúmenes de 5, 10 y 20 milímetros, y para poder generar los anillos, lo que se hace, al más externo se le restan los internos, y de esa forma generamos los anillos tipo cáscara de planificación. En este caso, al anillo 3 se le resta el anillo 2, tenemos un anillo 3 más externo de 20 milímetros, el anillo 2 de 10 milímetros y el anillo 1 de 5 milímetros. Al de 3, que es de 20, se le restamos con la directiva sub el anillo 2, nos crea el anillo externo, y al anillo 2 le restamos el 1, nos queda un anillo de 10 milímetros. Bueno, eso sería toda la parte de explicación de cómo se realiza el script. Ahora lo que voy a presentar es el script en funcionamiento, donde tengo cargado el paciente webinar octubre 2025, y lo voy a ejecutar el script que creamos anteriormente, que es webinar 2.
¿Dónde? De manera automática, listo, generó los PTB simétricos de la próstata creado. Tenemos los dos PTB de 10 milímetros y 5 milímetros. Le damos OK a la ventana, listo, creó los PTB asimétricos de la próstata 36-25, el PTB menos PRB y el PTB de la próstata. En menos de 5 segundos generó los PTBs. Ahora creó los volúmenes de PRB creados con operaciones booleanas, esto era un poquito más, donde creó el PTB trígono, PTB uretra y el rectum PRB05. Realiza ahora el PTB menos PRB, que es este de aquí que había sido segmentado anteriormente, le realiza la resta de los órganos de riesgo y terminó de segmentar este PRB menos PRB. Realizó las operaciones booleanas, es decir, lo que habíamos dicho de suma, resta e intersección de la PTB de la próstata con la vesícula, con la PTB de las vesículas seminales, y listo, llegó a su fin y generó los anillos de planificación que estaban anteriormente. Vamos OK, acá nos muestra la versión de script que corrimos y que generó modificaciones. Vamos OK. Y tenemos, como tenía anteriormente, tenemos todas las estructuras generadas, los dos PTBs de 10 y 5 milímetros, simétricos, los PTB asimétricos, con 3 milímetros hacia posterior, las intersecciones del PTB con el trígono de la uretra y los anillos de planificación. El anillo 1 con los anillos de planificación generados. Y las operaciones booleanas, ya sea de la suma del PTB de la próstata con la PTB de vesículas seminales, la resta, la misma, solamente queda la próstata sola y la intersección de las dos. La intersección solamente. Bueno, y esa sería la parte final de la parte de estructuras, que me toca a mí, de la presentación. Bueno, muchísimas gracias, muy buena la presentación. En este caso ahora vamos a presentar el resto de la charla. Entonces, en la charla que vimos anteriormente, pues vimos de forma magistral cómo se realizó todo este tipo de estructuras, a partir de expansiones, a partir de operaciones booleanas, y miramos cómo se fue modificando el paciente, digamos, que tenemos abierto. Ahora también vamos a entrar a la parte de cómo hacemos modificaciones para crear un plan de tratamiento. Entonces, para este plan de tratamiento, nosotros lo vamos a crear tal cual como nosotros hacemos este tipo de planes de tratamiento dentro del Eclipse. Lo primero que tenemos que crear es un curso de tratamiento. Entonces, creamos un curso de tratamiento y le ponemos un nombre a ese curso de tratamiento. Después de crear el curso de tratamiento, debemos crear un plan de radioterapia externa. Entonces va a ser este plan de radioterapia externa que lo llamamos plan 6MB automático. Ya tenemos este plan, ahora tenemos que agregar entonces el tipo de máquina que vamos a utilizar para los haces de tratamiento. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde tenemos que colocar cuál es la identificación del acelerador, la energía que vamos a utilizar en los campos de tratamiento, la tasa de dosis, el tipo de arco. Este es importante porque cuando vamos a ir al precongreso, lo que queremos avanzar es no mostrar tipos de arco estático, sino tipos de arco que sean tipo arco, es decir, para poder realizar BIMAT. Vamos a ajustar todos estos dentro de la variable parámetros del acelerador, donde vemos aquí todas estas indicaciones de cuál es el tipo de acelerador que yo tengo. Después de eso, nosotros necesitamos centrar este campo de tratamiento en un punto dentro de la imagen del paciente. Para esto, nosotros vamos a utilizar el PTB, que podemos utilizar, digamos, el PTB generado del anterior curso. En este caso lo llamamos blanco y con esta función de Centered Point lo que nos hace es que nos va a dar
el isocentro de esta estructura. También debemos agregarle cuál es el tipo de colimador, cuál es el ángulo del paciente, y vamos a crear aquí, en este diccionario, cuántos ángulos de gantry yo necesito. También debo colocar, digamos, el tipo de láminas. Cuando uno las agrega, siempre van a aparecer las láminas por defecto en una posición que van a ser en el centro. Si observamos todas estas líneas de código, entonces podemos crear este tipo de caja, digamos, del paciente. Entonces, creamos ya esta caja y para eso vamos a agregar ahora sí las MLC. Ya creamos entonces los campos y ahora sí, las MLC, ¿cómo se van a empezar a formar? Le vamos a pasar los parámetros del acelerador que vimos anteriormente, las posiciones de las láminas que van a estar cerradas. Vamos a poner por defecto unas mordazas abiertas, en este caso -10, -10, 10 y 10 hacia los lados. Digamos X1, X2, Y1, Y2. El ángulo del colimador, ángulo del gantry. Este ángulo de paciente corresponde al ángulo de la camilla del paciente y dónde va a estar centrado este tipo de campo. Después de esto, para cada uno de esos, como habíamos creado acá un diccionario, que serían estos ángulos de gantry, entonces vamos a colocarle una identificación a cada uno de los ángulos, es decir, el nombre del campo que necesitamos. Este sería esto que aparece acá en identificación del campo. Entonces vamos a crear campo ángulo 0, campo ángulo 90, campo ángulo 180. Y vamos a hacer con la función de ajuste de las MLC a unas estructuras, vamos a ajustar que las MLC tengan el ajuste que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso nosotros tenemos que vamos a utilizar el ajuste de los colimadores de acuerdo a lo que nos recomiende Varia. El ajuste de las MLC, recuerden que uno puede ajustar que la MLC esté en la mitad de lo que encuentre el contorno del PTB, que esté toda la lámina dentro del PTB o que esté toda la lámina por fuera del PTB. En este caso lo hemos colocado para que se quede en el medio del PTB y tenemos un margen adicional que son los 5 milímetros. Por último, podemos colocar que el resto de las láminas, como queremos que sea la disposición. En este caso van a estar centradas al medio. Y de esta forma, entonces, cada uno de los ángulos ya va a tener la forma de las MLC que nosotros necesitamos. Entonces, la forma de las MLC sería lo que nos muestra en la parte superior, ya dentro de Eclipse. Finalmente, una vez ya tenemos los campos de tratamiento con las MLC, procedemos nosotros a calcular la dosis. ¿Qué necesitamos primero? Decirle cuál es el porcentaje de tratamiento que vamos a utilizar, el número de fracciones para poder calcular la dosis y la dosis por fracción. Vamos a setear esto en la función que se llama prescripción. Estas funciones que ustedes ven aquí son propias del ESAPI. Entonces lo que nos pide es el número de fracciones, la dosis por fracción y el porcentaje de tratamiento. Para el cálculo de la dosis necesitamos elegir qué tipo de cálculo vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar este tipo de cálculo que va a ser de fotón, porque vamos a utilizar la energía de 6X. Verificamos que este tipo de cálculo que yo tengo aquí esté, digamos, disponible dentro del sistema, si no, pues nos va a arrojar un error. Después de esto, ya empezamos entonces a colocar aquí el seteo del cálculo de la dosis y con eso procedemos ya a la parte de calcular la dosis y obtenemos este tipo de distribución de dosis dentro del paciente. Como observamos aquí, yo puse que el porcentaje de tratamiento fuera 1. Esto significa que cada uno de los haces tiene como peso 1. Y al sumar cada uno de estos con un peso 1 y que intenta dar toda la dosis al campo, entonces la dosis se va a desbordar como nos aparece aquí. Para eso entonces debemos hacer un paso adicional en el cual es normalización de la dosis. ¿Cómo se hace esto? Entonces vamos a tomar
cuál es el blanco que nosotros tenemos acá dentro de la cajita que hemos formado, y le vamos a decir lo que normalmente hacemos muchos, que es el 95% de la dosis que lo reciba el 100% del volumen. El 95% del volumen lo reciba el 100% de la dosis. Entonces acá estamos representando el 95% en la dosis que yo requiero hacer. Hacemos este plan de normalización y nos va a mostrar ya una dosis similar a las que estamos acostumbrados a ver. Y aquí podemos observar en el histograma dosis-volumen cómo esta dosis ya ha sido ajustada. Entonces, en este caso, no ajusté los pesos, sino que ajusté de forma global cuál va a ser el peso, digamos, de todos estos campos. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se realiza esto en la práctica. Entonces, aquí les voy a mostrar en el Eclipse cómo se agregan. Vemos aquí que tengo muchos scripts. Entonces, ¿cómo se agregan los campos fijos? Entonces, de esta forma. Inicia buscando todo lo que requiere, va a crear el curso, va a crear el plan de tratamiento y los campos. Y aquí internamente lo que está haciendo es calculando la dosis. Por eso el TPS se demora un poco. Aquí ya vemos cuál fue la versión que calculó la dosis y podemos observar todo lo que vimos en la presentación. Entonces, en este caso, si yo activo aquí el PTB blanco, que era el que requeríamos, entonces podemos observar aquí que la dosis tiene el 95% de la dosis requerida. Adicionalmente vemos acá que el valor de normalización quedó en 386.44. Eso es debido a que aún los campos tienen todos un peso de 1. Si yo quisiera aquí cambiar los pesos, colocarles, por ejemplo, a cada uno un cuarto del peso, este valor de aquí ya estaría más cercano a 100. Bueno, ahora, habiendo pasado los campos, ahora lo que debemos hacer el siguiente paso es el reporte. Entonces, para el reporte, vamos a ver esta clase que es importante. En esa clase del reporte vamos a entrar a Plan Setup. Vamos a entrar a Plan Setup y vamos a utilizar los métodos que es para obtener las metas clínicas o para obtener la dosis en un volumen, que lo acabamos de ver. Para obtener las dosis cuando yo tengo un protocolo clínico. Y también para nosotros obtener la dosis, pero a partir del volumen. En una a partir de dosis a volumen y el otro de volumen a dosis. También aquí, cuando queremos hacer un reporte, pues necesitamos acceder a muchas otras variables. En este caso, qué tipo de AC es, qué tipo de dosis, cuál es el nombre del plan. Y lo que vamos a ver es, como decía Bruno al principio, no vamos a hacer ya modificación del plan de tratamiento. En este caso lo que vamos a hacer es acceder a la información y cuando tenemos el punto CS va a ser mucho más fácil porque puedo estar, llamémoslo de una forma, compilando mucho más rápido. Cuando yo tengo las otras formas, que es en estructuras y campos, tengo que estar haciendo una nueva versión del DLL para poderlo ejecutar. Eso en caso de que yo tenga el TPS clínico. Si yo tengo el TPS de la T-Box, que es un TPS no clínico, no debo estar repitiendo, digamos, esto de estar actualizando la versión. Eso es lo que nos vamos a encontrar en Córdoba, porque allá vamos a encontrar que los TPS que Varian nos va a prestar están en modo no clínico y va a ser mucho más fácil de poder dar la charla. Bueno, entonces vamos a acceder a las primeras propiedades. Esta es una de las propiedades donde vamos a obtener la dosis en un volumen. Cuando estamos en el entorno de C-Chart, podemos encontrar cuáles son toda la cantidad de variables que nosotros necesitamos. Como esas son el tipo de estructura hacia donde debemos apuntar, el tipo de volumen que queremos nosotros, es decir, el 95, el 10%, etcétera. ¿Cómo va a ser la representación de este volumen?
Entonces, este volumen va a ser representado, para este ejemplo que vemos aquí, de forma relativa. ¿Y cómo va a ser la representación del valor de dosis? En este caso va a ser una dosis absoluta. Cuando lo ejecutamos, encontramos esto. El 95% del PTB próstata más vesículas tiene tanta dosis. Y es lo que podemos comprobar aquí con el histograma. ¿Qué otros tipos de representaciones podemos hacer? Bueno, podemos cambiar aquí que la representación del volumen sea en dosis absoluta, o podemos hacer también que la representación de la dosis sea relativa. Aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta, y es que cuando nosotros obtenemos este tipo de representaciones de la dosis en modo relativo, cuando tengo un plan suma, el modo relativo no se puede hacer. Al igual que nos pasa en el Eclipse, que no podemos ver la dosis relativa, sino solo absoluta, acá también va a aplicar y van a salir errores, digamos, a la hora de ejecución. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a dar el volumen en la dosis. Entonces vamos a necesitar la estructura, cuál es la dosis que nosotros queremos evaluar y cómo va a ser la representación del volumen que yo necesito. Aquí vemos en el ejemplo que vamos a ver la dosis de 7750 centigrade. Tenemos que decirle eso porque depende también de la configuración que tengamos en el Eclipse, si lo tenemos en centigrade o si lo tenemos en grade. Aquí vemos la representación de la dosis y cómo esta se representa en el histograma dosis-volumen. Aquí también lo único que podríamos variar entonces en este último parámetro del volumen sería volumen absoluto, volumen relativo. El siguiente caso, y es uno de los puntos que más me gusta de la versión 16 en adelante, es la parte de las metas clínicas. En ese caso, para acceder a las metas clínicas, yo puedo acceder al ID de la estructura, cuál es el objetivo que yo me propuse en la meta clínica, cuál es el valor de ese objetivo. Si, digamos, si yo me propuse un objetivo de 5.000, ¿cuál es el valor actual? 5.001. Y evaluar si ese resultado pasa o falla. Eso me lo puede decir todo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que D95 mayor o igual al 100, resultado 100, pasa. Y vemos acá también para estos otros dos que está pasando, pero aquí propuse una meta que fuera que el V7000 centigrade sea menor al 10%, tenemos un 25%, es decir, 15% adelante de lo que yo quería en la meta clínica. Entonces, con esta parte nos muestra que ha fallado en la obtención de esa meta que nos propusimos. Esa es la forma de cómo lo visualizamos ya dentro del TPS. Entonces, lo que vemos aquí lo podemos ver en el TPS. ¿Y por qué accedimos a esto? Para poder estructurar cómo va a ser al final el reporte del paciente. Si tenemos el paciente en modo protocolo, uno esperaría que fuera de la misma forma como se accede a las metas clínicas. Sin embargo, hay diferencias. En este caso tenemos otra función que accede a este tipo, llamémoslo así, de las metas clínicas de protocolo. Entonces, hay que recordar que en el Eclipse nosotros tenemos en la parte derecha como las medidas de las metas clínicas y en el lado izquierdo tenemos la prescripción. Ahora lo vamos a ver rápidamente. Para este caso la representación trata de ser igual, pero aquí lo he dejado a propósito. Por ejemplo, el resultado, que sería el valor actual, lo representa con todas las cifras decimales. Aquí la representación de la meta clínica también es un poco más difícil de entender. Nos dice D95 en centigrade, pero no nos mostró a postre cómo sería la meta clínica como en el anterior caso, como acá. D95 mayor o igual al 100. Para esto hay que hacer cosas adicionales para poder saber qué tipo de meta clínica es. Entonces, si bien ahorita en la versión 16 yo abro el protocolo, me voy a encontrar que tengo la meta clínica y que está descrita de esta forma. Hay que hacerles entonces funciones adicionales que pues las vamos a ver en el curso precongreso. Aquí lo que quiero mostrar es
las diferencias entre ambos y yo los escribo de forma similar. También, este sí ya es un modo para saber que también se puede acceder a las MLC de cada uno de los campos de tratamiento y poder hacer algún tipo de reporte de esto, como cuando nosotros entramos e imprimimos el plan de tratamiento y nos define cuál es el gantry, nos define cuáles son los colimadores, las cantidades de unidades monitoras. Para eso, nosotros lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, nosotros para acceder vamos a utilizar la clase que se llama as o BIM, y nosotros en este caso estamos seleccionando todo lo que está relacionado con campos de tratamiento, pero que no sean campos de setup. Si vemos aquí, por ejemplo, el plan de tratamiento, tenemos 4 campos de tratamiento y 3 campos de setup. Cuando yo despliego, entonces, voy a recorrer cada uno de los planes de tratamiento y me voy a encontrar aquí con los haces de tratamiento. En este caso, entonces, vamos a encontrar cuál es la energía, cuál es el gantry, colimador y la camilla. Entonces, ¿cómo podemos acceder a este tipo de información? Bueno, aquí se las muestro en ese código. En el código es bastante sencillo porque dentro del AS vamos a obtener toda la información del tipo de AS. Y dentro del AS, pero en los puntos de control, ya voy a obtener la parte de la información que sería el gantry, colimador y cómo está la disposición de las MLC. Miramos que si yo aquí cambio, ahora que sean solo campos de setup, me va a identificar entonces cuáles son los campos de setup de ese tratamiento. Yo los podría entonces aislar. En este caso, cuando tengo campos que van a ser tipo BIMAT, tengo que hacer un arreglo diferente. ¿Por qué? Porque tengo que indicar cuándo inicia el gantry y cuándo finaliza. Para esto, entonces, creamos esta rutina de trabajo donde nos indica cuándo inició, cuándo terminó. Y para saber la dirección del AS, entonces él me bota un nombre muy grande, y si yo lo quiero asemejar a los reportes que tenemos en Varia, entonces yo sobrescribo en esta dirección y le voy a colocar CW, CCW, para saber mejor hacia dónde gira el gantry. Como les dije, entonces también puedo acceder a la información de las MLC. Eso va a ser puramente demostrativo. Encontramos un artículo donde podíamos calcular la complejidad de las. En este caso lo que se busca es cuál es la forma que tiene las, calcular el área y dividirla por las unidades monitoras de ese AS. Entonces lo dejo aquí. Sé que este webinar después se va a subir a la red. Si ustedes ejecutan estas líneas de código, pueden obtener cuál es la complejidad de las. El propósito, digamos, de este punto en la charla era mostrar un poco más allá de todas las formas de a través, digamos, del acceso que yo tengo de la información del Eclipse, que yo también puedo hacer operaciones y obtener información valiosa para nuestros tratamientos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, un campo de 3D, cuál es la complejidad que tiene. Si tengo un BIMAT que no le di mucha importancia, digamos, al recto, cuál es la complejidad. Y cuando aumento la complejidad, por ejemplo, que yo quiero dar menos dosis al recto, entonces este valor de complejidad va a empezar a aumentar. Esto nos puede decir cuán modulado está el campo de tratamiento. Ahora bien, podemos ver esto, así como en el otro. Vamos a verlo aquí, cómo lo podemos ejecutar. Entonces, veamos un campo de 3D. Entonces, al principio teníamos lo que Bruno nos explicó del Hola Mundo. Vamos a acceder a diferentes datos demográficos. Entonces, estamos accediendo al paciente que se llama Webinar Octubre 2025. Aquí estamos obteniendo las dosis, el volumen en la dosis, los campos de tratamiento, y miren que aquí al final he sumado cuáles son todas las unidades de monitor que tenemos de los diferentes gantries. En este caso, como vemos, no tenemos campos de setup, entonces
no hay ninguna información disponible. ¿Cuál es la complejidad de este AS? Este plan no tiene configurado parámetros de optimización porque es un campo de 3D. Y esta es la primera parte para poder hacer el reporte. Entonces, si vemos, es un reporte que parece hecho en un bloc de notas, pero es el primer avance de cómo podemos llegar a un tipo de reporte mucho más robusto. Y más robusto sería crear un reporte tipo PDF que se guarde muy bonito. Veamos si yo ejecuto lo mismo en el de BIMAT, cómo va a cambiar esto. Entonces, vuelve y ejecuta lo mismo. Y en este caso, si ya encontramos, por ejemplo, que yo puedo acceder a las metas clínicas, que sería esta parte que aparece aquí del script. Acá tenemos también cómo fue la optimización de este paciente, cómo fueron los operadores que se utilizaron y las dosis. Y también aquí nos está calculando la complejidad de este tratamiento. Entonces ya con esta parte pues ya hemos abarcado todos los 3 puntos que necesitábamos. Primero, cómo hacer la introducción, cómo hacer la parte de acceder a la información de las estructuras y poder modificarla, y cómo poder acceder a la información de los campos y poder modificarlos. Entonces, en resumen, lo que vimos fue todo esto: expansiones simétricas, asimétricas. También vimos la creación de PTB-PRB para la próstata. Realizamos algunas operaciones booleanas que siempre las vamos a tener, entonces hacer restas, hacer sustracciones, adiciones. Creamos anillos de planificación, para los que les gusta hacer con anillos de planificación, entonces tenemos la herramienta para poder hacer este tipo de cosas. También cómo podemos crear los campos de tratamiento, en este caso una cajita que es la forma más sencilla de mostrar, y cómo acceder a la información de las de tratamiento. Cómo acceder también a la dosis de cada uno de los PTBs o de las metas clínicas que tengamos en nuestro paciente. Eso pues es algunas de las referencias que utilizamos. También mucho de encontrar en GitHub, mucho intercambio entre Sonino y Varian, o entre Sonino y mi persona, y pues pudimos llegar a estos scripts que les estamos mostrando. Muchas gracias, y bueno, aquí le dejo para que Daniel continúe motivando para la presentación de este curso de script del precongreso que vamos a tener. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ahí está Maxi. Bruno, vamos a pedirle que se ponga también con la cámara. Bueno, excelente todas las presentaciones. Tal como indicó Alberto, esto es algo introductorio. Durante el curso precongreso que ustedes pueden ver acá, que será el miércoles 12, va a ser un curso de 5 horas. Vamos a contar con 15 estaciones de Eclipse, todas con acceso al servidor remoto, donde tenemos los mismos pacientes sobre los cuales vamos a trabajar, y la idea es que se generen grupos de trabajo y cada grupo de trabajo pueda desarrollar. Ahora, es muy importante que para este curso precongreso y para poder aprovecharlo de la mejor manera, ustedes tengan un manejo de este conocimiento. Los que no han podido, tuvimos una muy alta asistencia, más de 70 personas en este webinar, pero a los que no han podido acceder, el próximo miércoles se va a subir a YouTube esta presentación para que puedan volver a verla, o si quieren refrescar algún conocimiento adicional. Para el curso precongreso se nos va a sumar también Francisco Sanier, que él es ingeniero biomédico y que realizó durante su tesis de grado también el desarrollo de script para cabeza y cuello. Bueno, tenemos algunas preguntas que quisiera hacerlas y hacerlas públicas. Esta creo que sería para Maxi.
que dice si al crear estructura se le asocia el código de estructura correspondiente. En la presentación no le asignamos el código, ya sea CTV de alto riesgo, PTV de alto riesgo, eso no lo hicimos, pero sí es posible, solamente editando a ver, voy a presentar rápido así más fácil, en qué parte estoy hablando. Cuando en el momento queremos agregar la estructura, al ser estructuras es posible en la misma directiva agregarle, por ejemplo, una string que diga PTV de alto riesgo. Y de esa forma generarle también el código de la estructura. Perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Bueno, el programa del taller precongreso pueden ir a la web y ahí pueden ver bien el desarrollo de este programa. Es muy importante de que se registren, ya que tenemos 15 computadoras y la idea es tener un número no mayor a 60 personas durante el taller precongreso para que puedan todos poder trabajar. Bueno, hay otra pregunta que dice, el protocolo clínico es un entorno que unifica parámetros como la prescripción, volúmenes a crear, metas clínicas y otros. ¿Es posible obtener estos datos? Dice, vi la clase Plan Setup, Get Clinical Goals, pero no sé si esto es aplicable para un protocolo clínico, especialmente para la prescripción. No sé, Alberto o Bruno. Sí, ahí le respondo yo. Sí, sí es posible. Digamos, en la parte del protocolo clínico, déjame yo les muestro aquí cómo podemos acceder con otro script que tengo, que va a ser parte de la referencia. Déjame yo lo abro. Por aquí, marco el que compilamos. Un segundo. Ese justamente lo colocamos en el curso cuando fuimos en el 2023. Entonces, vamos a mostrarlo directamente en el Visual Studio. Ahí lo estamos cargando. Entonces, bueno, de la pregunta, bueno, para hacerlo rápidamente, cuando yo estoy accediendo a la parte de protocolo, yo puedo acceder a la parte de las prescripciones que están dentro del protocolo. Veámoslo acá en el Eclipse, primero el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta próstata. No está compartiendo la pantalla. Ah, Alberto. perdón. Ahí ya se ve. Perfecto. Listo. Entonces, creo que la pregunta va encaminada. Cuando yo tengo aquí la parte, vamos a ver, por ejemplo, las propiedades de este protocolo. A ver si es. Cuando yo tengo estos objetivos de prescripción dentro del protocolo clínico, que aquí puedo agregar, por ejemplo, en las versiones, no recuerdo si era de la 15 hacia atrás, pero yo solamente podía agregar la dosis media, por ejemplo, aquí, en objetivos de prescripción. Ahora, en la versión 16 y en adelante, yo puedo obtener esta dosis media acá. En lo que yo les mostré es cómo accedemos a esta parte del protocolo de la versión, digamos, anterior a protocolos. Para poder acceder a esta parte, que serían los objetivos de prescripción, yo lo hago aquí con esto, con esta variable que serían Protocol Phase Prescription. Si yo achico esta y entro a Protocol Phase Measurement, aquí puedo acceder ya, digámoslo así, a las metas clínicas del paciente. Ustedes ven aquí toda esta modificación que se debe realizar, digamos, en el caso de que yo tenga una meta clínica dentro del protocolo. Esto es meramente para poder verlo de forma visual mucho mejor. Entonces, sí se pueden acceder a los dos parámetros que nosotros obtenemos de las metas clínicas y de las prescripciones clínicas dentro del protocolo. Bueno, muy bien. Acá tenemos otra pregunta de un
de un conocido, también experto en script, André Felipe, que dice si se puede modificar los puntos de control de un as de BIMAT para hacer avoidance sectors. Eso lo puedo contestar yo, pero creo que lo podría contestar él también. Sí es posible realizar avoidance sector. A partir de la versión 15 no era posible eso, pero a partir de la versión 16 sí permite realizar eso dentro de las funciones de BIM, de la que explicó Alberto, de la clase. Perfecto. Y bueno, acá David Morales nos hace una pregunta y nos dice, si tengo un PTB de forma irregular y necesito normalizar a un punto y trabajar para bajar el gradiente de dosis, pero con fill in fill, si yo podría agregar eso en el código. Sí, en ese caso puedes. Digamos que el ejemplo que yo mostré aquí era respecto a la dosis. Ya te voy a proyectar dónde aparece exactamente esto. Esta aparecía. Vale, entonces, si yo quiero normalizar, en este caso yo elijo esta línea de código. Entonces, en esta línea de código yo normalizo el plan a un valor que yo quiera. En este caso, por facilidad, yo lo que normalicé es porque ya encontré cuál es la dosis que yo requiero y a partir de la dosis que tenga este PTB, entonces lo normalicé. Pero aquí en este punto, yo lo puedo normalizar como yo desee, digamos, a un valor estable. En ese caso, ¿qué sería la recomendación, digamos, para hacer fill and fill? Cuando yo lo utilizaba mucho, primero yo utilizaba que los pesos de los haces, la suma de todos los pesos, fuera 1. Y a partir de eso, entonces me era mucho más fácil saber que era el 25% de un as, que era el 10%, el 30%. Y así de esta forma yo podría colocar aquí un número, digamos, preestablecido que ya empiece a obtener de los diferentes planes fill and fill. Entonces yo puedo decir, más o menos todos se me ajustan al, qué sé yo, al 95%, por ejemplo, de la prescripción de la dosis. Pero sería a través de este valor. Este valor de plan de normalización es un valor único y se debe expresar en porcentaje, digamos, para que lo entienda el Eclipse. Entonces vamos a colocar ahí 101, 102 y él ya internamente sabe que es 101%, 102%. Bueno, acá tenemos otra pregunta que nos hace Daniel Palma, si tenemos algún repositorio público. Y yo quisiera hacer un comentario al respecto. Primero, todos los que vengan al curso precongreso van a tener acceso a los códigos en el cual van a trabajar y van a tener acceso. Sin embargo, es muy importante que todo código que se realice tenga un proceso de control de calidad posterior, ya que la responsabilidad de la ejecución de ese código es quien lo realiza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ejecutar un script, porque esto nos puede generar errores sistemáticos que lo podamos aplicar a todos los pacientes y si nosotros no lo hicimos, podemos generar errores con consecuencias sobre el paciente. Entonces es muy importante esta cuestión de la responsabilidad. Hay un documento del APM que justamente está dedicado a lo que es el control de calidad de todos los procesos automáticos. Esto es un camino de ida, pero es muy importante tener en cuenta justamente estos procesos con los cuales yo siempre soy un poco reacio a estos repositores si no tengo un conocimiento profundo de lo que se está haciendo. Pero bueno, esta presentación, decimos, va a estar disponible en el sitio del Instituto Zunino y va a estar disponible por YouTube para todos ustedes a partir del próximo miércoles. Los invitamos a todos a participar en forma presencial
en el curso precongreso, que van a ser de 5 horas prácticos con las computadoras y van a tener a todos estos expertos, a Alberto, a Maxi, a Bruno y también a Francisco a disposición para poder realizar los scripts en vivo y sacarse todas las dudas que tengan. A quienes no han confirmado o tomado la decisión de venir al Congreso, bueno, le queremos dar una nueva justificación para que puedan venir. El programa del Congreso es muy intenso, está basado en el tema de debate, pero también tenemos talleres de planificación de radioterapia externa y de braquiterapia, y de radiocirugía, que creo que todos se van a beneficiar. Bueno, sin más, quisiéramos despedirnos de todos ustedes, agradecerles por haber participado de este webinar y bueno, los dejo a Alberto, a Maxi y a Bruno para que digan un saludo final. Bueno, pues yo les invito a todos, viajo desde acá de Colombia, otra vez emocionado de volver allá donde me formaron, y pues quería agregar que el curso de Script son ustedes los que van a estar trabajando en el código. Nosotros hemos diseñado el curso allá para que vamos a ir mostrando algunas pistas y ustedes van a resolver problemas, van a resolver retos, y a través de esos retos ustedes van a poder hacer toda la ejecución que mostraba Maximiliano. Vamos a acceder a estructuras, vamos a acceder a los campos, vamos a hacer el reporte a través de todos los puntos. Y al final, pues ya tener el tan ansiado programa que sea no sé, próstata automática, que dé un clic y pueda ejecutar todas las secuencias que yo requiero. Muy bien. Maxi, una palabra. Bueno, continúo. Nada, los esperamos acá en Córdoba el 12 de noviembre, a las 2 de la tarde a 19, es el curso de congreso, y la idea, como dice Alberto, es que ustedes sean los que trabajen. Si ustedes tienen duda, nuestra tarea es resolverla y que puedan llevarse un código funcional y que en su institución pueden aplicarlo y utilizarlo. Bueno, Bruno, unas últimas palabras para todos. Bueno, sí, muchas gracias a todos por participar y espero poder verlos y ayudarlos en el precongreso. Así que los espero ver todos allá. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí están apareciendo otras preguntas, pero bueno, esperamos, Raúl, te esperamos el 12 en Córdoba, como a todos los presentes. Y bueno, nuevamente muchas gracias por haber estado. Hasta luego.